Atención jubilados y pensionados. La especialista en Derecho Previsional Florencia Marcarián acaba de revelar información clave y urgente que podría generar un cambio histórico para jubilados y pensionados. Además, el defensor de la tercera edad Eugenio Semino dio a conocer importantes novedades para todos los jubilados del país. No te vayas del vídeo. Es fundamental que lo veas completo hasta el final, porque estos datos pueden influir directamente en lo que vas a cobrar y en decisiones clave para los próximos meses. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal para recibir alertas inmediatas sobre ANSES y el sistema previsional. Es gratis y puede marcar la diferencia. Si querés apoyar este espacio, deja tu me gusta y escribí extra en los comentarios. Es una forma de acompañar la pelea por un aumento justo para los jubilados en 2026. Hay que estar muy atento con lo que de pronto las nuevas legislaciones nos están tratando de ubicar. Estoy en diálogo con la doctora Florencia Marcarián, abogada previsional, sobre si la mitad del gasto argentino, un 30%, se financia solamente con aportes de la propia jubilación. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jorge Ocampo le saluda. Jorge, buenas tardes, un placer. ¿Cómo está, doctora? ¿Usted bien? Muy bien. Bien. Doctora, ¿es tanto el incremento que tiene hoy el salario o el lucro que hay que pagarle a un jubilado que ocupa un porcentaje tan alto del movimiento económico del país? Sí, de hecho, creció en un 8.8 puntos, ¿sí? Casi 9 puntos. Que sería de 36,6% a un 45,4% de lo que es el gasto en previsión social, ¿sí? Todo lo que refiere a las jubilaciones y a las pensiones. Pero si nos adentramos en esta cuestión, solamente el 29% se financiaría con los aportes genuinos y el resto, todo lo demás, todo el restante se cubre con los impuestos. Hay que recordar que, de hecho, la ANSES recibe alrededor de 120 impuestos que están afectados exclusivamente para todo lo que es el sector de previsional, ¿sí? Todo lo que hace a la parte previsional, las jubilaciones, las pensiones, también las ayudas sociales que se otorgan. Doctora, si bien es cierto que hemos tenido una mala educación previsional, los propios integrantes de esta sociedad, que somos todos nosotros, porque hasta que comenzamos a entender que había que estar en regla en un trabajo para poder genuinamente aportar a este último tiempo de vida nuestro, también hay algunos gobiernos que fomentan esa falta de regularidad. En este sentido, nuestra provincia tiene un pago parcial mensual del día 15 de cada mes, que se llama quincenita, que es una ayuda, un bono que surgió hace muchos años por falta de modernizar o actualizar un sueldo. Y esa quincenita no tiene ningún aporte ni nada. ¿Por qué no se aprovecha o por qué no se regulariza o por qué no se investiga? Está bien, el federalismo permite que cada gobierno haga lo que realmente quiera, pero para mí es una fuente de ingreso muy importante que reflejar en el final de la jubilación, doctora. Bueno, lo que sucede un poco con este bono que se viene pagando con un monto de 70.000 pesos, que sigue siendo por decreto, es discrecional, no hay reglas para establecerlo, ¿no? Y como no forma parte del haber, cada vez que hay un incremento, cada vez que hay aumentos en las jubilaciones y en las pensiones, pasa esto de que al no formar parte, el aumento no es sobre el total, y por eso hoy se ve la diferencia analizando cómo fue la inflación de enero a noviembre, que es el dato conocido. Hubo un 27.9% de inflación. Los únicos que pudieron recomponer un poquito fueron los que cobran por encima de la mínima, que estuvieron en un 28.3%, pero los jubilados y pensionados de la mínima, que están cobrando el bono, es decir, que tiene una única prestación, porque si no, no cobran ese bono, están
en un 23,1%, es decir, por debajo de la inflación. Si bien los aumentos siguieron el ritmo del índice de precios al consumidor, se fueron quedando detrás porque ese bono no se actualiza. Por el momento no se va a actualizar, no hay planes para ello, no está incluido dentro del presupuesto. Entonces es discrecional para toda la nación, y entonces esto genera esos problemas. ¿Y qué es lo que también lleva a los jubilados y a los pensionados a ir a la justicia y reclamar? ¿Sí? Hay un tema que hace poco, en este nuevo tema de laboral, que se está modificando la ley de laboral, y el tema de las jubilaciones, que no quiero recordarme mal, no sé si fue el presidente que habló de que a él le gustaría pagar, supongamos que el sueldo de un empleado es 1,5 millones, pagarle el 1,5 millones y que él se haga cargo de sus cargas sociales. ¿Es posible transferir una responsabilidad dejando a la parte patronal, privada o oficial, que haga los aportes que corresponden? Porque a veces el privado necesita un dinero y tiene un dinero guardado de esa retención indebida que lo gasta. Y de pronto creo que sería una buena educación económica para que cada uno sepa que tiene que ir a depositar el dinero de su propia jubilación. Bueno, esta reforma laboral, y la propuesta principal y el motivo por el cual se está dando tiene que ver con la informalidad que rige en Argentina, ¿sí? Que más de la mitad están en empleos no registrados. Y la idea es, más allá de las cargas que tenga la parte que da el trabajo, ¿sí? Los empleadores, bueno, también repartirlo con los trabajadores. Y es lo que se está dando mucho, porque lo laboral está íntimamente relacionado con lo que refiere a previsional, ¿no? Los problemas que se dieron con las jubilaciones y las pensiones tiene que ver con esta falta de registración o la mala registración, con menos carga horaria, menos aportes, un registro deficiente porque el año en que empezó a trabajar no coincide con la fecha de alta, ¿no? Bueno, todos estos problemas llevaron a que se necesitaran las moratorias, que se justificaran por 20 años, que todavía hoy parte de esas moratorias siguen estando, ¿no? Hay 2 que siguen vigentes, quizás no se las tiene tanto en cuenta, pero son una gran ayuda a la hora de jubilarse para todos aquellos que no llegan con los aportes. Entonces, también hay mayor educación en lo que respecta a la parte financiera. Bien. Y sigue estando la carga para los empresarios, pero también se le da la posibilidad a todos, se nos da la posibilidad de conocer, para los que pueden, porque no todos están en condiciones, de quizás comenzar con alguna inversión, hacer el ahorro propio, sabiendo que a futuro la jubilación va a ser una ayuda extra como lo es hoy en día, porque muchísimos retirados, ¿sí? Los que están en la etapa pasiva, en realidad siguen trabajando porque lo necesitan. Esta jubilación ayuda un poco para cubrir algunos gastos, pero no a todos les sirve para llegar a fin de mes. Yo creo que además me parece, doctora, que estamos poco acostumbrados a tener la responsabilidad de manejar nuestro propio futuro. Yo tuve una experiencia en la provincia de Córdoba con el dueño de un transporte, un gringo espectacular, cómo laburaba, cómo manejó su transporte. ¿Se acuerdan de la época de la FJP? Sí, bueno, claro. Dice, yo voy a armar mi propia jubilación con mi propia AFJP. Yo voy a ir a preguntar cuánto es lo que tengo que depositar. Depositó, falleció hace muy pocos años. Y las veces que tuve la oportunidad de hablar a un transporte muy conocido en Córdoba, dice, yo hice mi jubilación y logré mantenerla en los valores que yo quería y que yo llegué al final. Y me quedó grabado la experiencia de él. Me quedó grabado porque que es justamente lo que ahora se está hablando de esto. Pero deberemos tener, creo, doctora, sí, diga. Pasa que en ese caso, la constancia también, ¿no? Claro. La constancia de decir, bueno, esta parte la voy a separar, la voy a reservar, y eso no lo voy a tocar, ¿no? Esto va a ser mi seguro de jubilación. Por eso voy a poder vivir bien. Es la perseverancia la que lo lleva a ese resultado. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y le deseo que tenga una excelente Navidad.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy lindas fiestas. Muchas gracias. La doctora Florencia Marcarián. El tema de la jubilación. Me acordé de mi amigo de un conocido transporte en Córdoba. Cuando el tema de la AFJP preguntó cuánto tengo que depositar para hacer mi jubilación. Y yo no se me ha dado que la tenga Juan, Pedro, ni la FJP, ni nadie. Yo me voy a hacer la jubilación. El señor José Bordi, ese era el dueño del transporte. Y hizo la jubilación, depositó su plata durante todo su tiempo, llegó a su época y la empezó a cobrar. Vamos a agradecer también de estar con nosotros al defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Buen día, Eugenio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer poder saludarlo. Bueno, igualmente. Bueno, creo que está bueno hacer un breve balance. En general, al sector pasivo no le ha ido bien y creo que termina, al menos para mí, de una manera muy floja en términos de atención, porque con algunas salvedades, porque en la provincia de Mendoza hubo una definición de la justicia y finalmente los jubilados y pensionados y de la tercera edad van a poder tener los remedios como se venía dando, porque claro, siempre se calcula en desmedro de un salario magro que jamás le puede alcanzar para tantas cosas a un jubilado. Así que un pequeñísimo resumen de quién es el defensor de la tercera edad y quién ha trabajado mucho, como es el doctor Sabino. ¿No le parece, doctor? Sin lugar a dudas, y más allá de la apreciación profesional y subjetiva que puede tener uno, bueno, lo que observamos es que se pagaron en menos, lo llama el gobierno ahorro, 2 billones, con B lo estoy diciendo, 2 billones de pesos menos sobre jubilaciones y pensiones. Esto, sin lugar a dudas, lo demuestra que ante una situación que tiene un deterioro enorme desde hace tiempo, un deterioro que se profundizó en la administración anterior, lo que ha hecho esta administración es seguir el mismo derrotero, seguir ahorrando a costa de la vida y la calidad de vida de los jubilados y pensionados. Por eso, obviamente, que el balance es negativo, porque estas pérdidas son acumulativas. Realmente hoy ya el haber del jubilado, sobre todo aquellos que ganan a la mínima o están próximos a la misma, 400.000 pesos, claro, estamos hablando, están condenados al infraconsumo. Obviamente esto profundiza la triple crisis de la que venimos hablando, que tiene que ver con la imposibilidad de cubrir las necesidades alimentarias, mucho menos las sanitarias, y tampoco lo pueden hacer con las habitacionales. Esto lo que me parece que ha sido naturalizado socialmente, pero a su vez se está cometiendo en este momento que estamos hablando, un disparate más. Se están analizando las reformas de las leyes laborales y las fiscales por separado, al margen de la reforma de la ley laboral, previsional, que se había anunciado también, más allá de que las reformas en nada modifican lo que señalaba anteriormente, el actual estado de cosas, por eso no es el futuro, pero se ha decidido las 3 reformas que supuestamente se iban a aplicar en paralelo, y estamos asistiendo a un verdadero disparate en este sentido, porque fíjese, hoy se está hablando de reforma laboral y en el futuro inmediato
se habla de reforma fiscal. Son las dos fuentes de financiamiento del sistema previsional. Vale decir, los puntos que se puedan sacar en contribución, en aportes, términos de lo laboral, o los cambios impositivos que se puedan dar, tienen una fuerte repercusión, un fuerte impacto en el financiamiento previsional, que ya hoy es absurdo, raquítico, y lleva al jubilado a la situación que describíamos al principio. Creo que se está cometiendo un nuevo error histórico en Argentina. El haber pospuesto el tratamiento de la reforma previsional, en realidad marca que el recurso de la seguridad social sigue siendo el elemento que apalanca el superávit fiscal. Por eso se lo va trasladando en el tiempo, y como las tropas del AIS nunca llegan. Seguramente, doctor, uno cuando escucha todo este razonamiento objetivo de lo que está pasando con los jubilados y pensionados, uno siempre piensa, bueno, buscarán encontrar el camino. Lo que pasa es que quieren seguir haciendo lo mismo, utilizando el mecanismo central para ellos, que es deteriorar aún más. Parece una cuestión, usted lo ha planteado muchas veces, el tema de la emergencia previsional, y realmente ese no es el ámbito que ellos necesitan, porque es lo que quieren profundizar, porque hay, bueno, usted lo dice bien, 2 billones con B del uso del dinero de los jubilados, porque no solo no quieren encontrar el camino, sino que actúan con cierta perversidad. Yo no sé, si se van cobrando vida, lo decimos siempre, pero básicamente estamos en un callejón sin salida, doctor, ¿no? La verdad que sí, es muy temerario, porque fíjese que obviamente la política siempre del oficialismo en turno, en este caso el actual, pero tampoco los sectores que se puedan autopercibir diferentes opositores tienen una posición frente a esto, ninguna posición determinada opuesta a esto. Siguen viendo sombríos, siguen viendo los financiamientos provinciales, locales, que seguramente y sin lugar a duda lo son, importantes, pero el jubilado vive en todo el país, el jubilado nacional está pasando lo que nosotros referíamos, y es un tema que no ha aparecido entre las negociaciones, entre comillas, del Poder Legislativo Nacional. Sí, no hay, al menos en la clase política, en la oposición, en los que están usufructuando el poder del manejo de la cosa pública, y no se está viendo, no se está escuchando ninguna voz que diga, che, no solamente pensamos distinto, sino que adherimos a la situación tan delicada como es el sector pasivo. Y porque, por ejemplo, cuando uno ve en el distrito de Córdoba un razonamiento que se está haciendo con respecto a los dineros de los jubilados y pensionados, por lo menos está viendo algo no sé si decir de justicia, pero sí está viendo de que alguien se está ocupando, al menos focalizado en un distrito como la provincia de Córdoba, que siempre tiene una resonancia política especial, ¿no? Sí, en realidad Córdoba, pero respecto a sus jubilados provinciales, que son 100.000, Córdoba tiene más de enfermos el instituto previsional lo están haciendo porque, bueno, correctamente habían recurrido a la Corte
como hicieron otras provincias, como hizo Santa Fe también, de las que tienen institutos transferidos, y que el Estado argentino, también a través de todas las administraciones, con una deuda histórica de millones y millones de pesos que se ha ido acumulando. Se está recibiendo la cuota de lo que ha decidido la Corte al respecto, y esto correctamente, como usted lo ha señalado, el gobierno de Córdoba lo ha volcado, no lo podía hacer de otra forma, porque fue precisamente la comisión que lo puso la Corte, lo ha volcado a sus beneficiarios. Pero insisto, a sus 100.000 beneficiarios del Instituto Provincial. El resto de los jubilados de Córdoba y del país están en estado de situación que estamos señalando, ¿no? Que se profundiza, porque bueno, inclusive al no hablarse esto, al no verse reflejada una mejora en el presupuesto nacional, que va a salir votado en pocos días, creo que esta misma semana, obviamente se convalida todo lo que desgraciadamente estamos señalando, ¿no? Bueno, claro. Estamos hablando con el doctor Eugenio Semino, él es el defensor de la tercera edad, analizando, resumiendo un año también para olvidar, de la manera despótica como se vienen desempeñando los distintos gobiernos con respecto a la clase pasiva. Y le quería preguntar qué cosas que ustedes han planteado, que están pendientes, además de la emergencia, pero digo, qué cosas se han venido haciendo, se han venido anunciando, y que claro, siempre cae en oídos sordos, que no les interesa para nada atender lo que ellos saben que es una realidad, pero no la pueden discutir, a pesar de algunos encubrimientos que hace cierta prensa, que siempre está alentando la situación de una clase pasiva, que con excepción de algunos periodistas que se han ocupado y que son pocos, pero que básicamente están tratando de poner un poquito de verdad a un escenario tan delicado, doctor, ¿no? Sí, yo aspiro a que realmente cambie la actitud y se empiece a hablar y a exponer esto que estamos señalando. Como usted lo indicaba, son muy poquitos quienes refieren tan siquiera el tema, porque y es uno de los temas desde el punto de vista social de más peso, pero hay que seguir horadando la piedra, hay que seguir exponiendo el tema, porque lo necesitan no solo los juzgados o otros pensionados, sino aquellos que van en camino a hacerlo, aquellos que hoy, por ejemplo, siendo jóvenes, no pueden obtener un empleo, porque precisamente, como ha ocurrido el año 2024, la gran parte de los empleos son tomados por los jubilados, que necesitan seguir trabajando hasta el día que su salud se lo permita para poder comer. Entonces, vemos que este problema es mucho más integral de lo que se supone. No es solo de los jubilados, es de toda la sociedad. Claro, y está pensando que hay beneficiarios directos en esto. Si usted piensa en la masa de jubilados al futuro, y dice, bueno, con este escenario, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Absolutamente el privilegio va a estar dado para diputados y senadores, que ellos no van a tener inconveniente en tener la jubilación de privilegio, y justamente es el factor central acá. Si no se modifica esto, que ya va camino a hacer más de lo mismo,
vamos a tener un escenario realmente muy, pero muy difícil y que se paga con la desaparición física de montones de jubilados y pensionados que, claro, a esta altura ya prácticamente, aunque lograran trabajar, hacer algo, están jugando su última ficha, doctor, ¿no? Tiene dudas, sí. Pero fíjese que en estos momentos, en esta situación tan crítica que vivimos y que venimos describiendo a través de los años en las administraciones, el tema político al día de hoy, como ocurre todos los años, está viendo el reparto de sus propios cargos. Esos repartos se hacen amigablemente entre oficialismos, opositores y demás, ¿no? Así que se vive desgraciadamente, una realidad paralela en Argentina de los sectores que tienen que resolver esto, ¿no? Incluso al sindicalismo propio, que de estas cosas ni tan siquiera refiere, ¿no? Claro, y centralmente cuando, vuelvo con esto, ya las cosas que ustedes han tramitado caen por su propio peso o hay que tomarlas de vuelta. Eh, eh, Muchos de aquellos anuncios que se hicieron y que se plantean, la justicia también está mirando para otro lado centralmente, desde la corte para abajo. Prácticamente es una excepción la que yo he marcado con Mendoza, pero que es una denuncia penal, dicho sea de paso, y que realmente parece que eso tomó un cariz muy interesante, digo así, porque todo lo que sea beneficio, que es un beneficio relativo, pero que finalmente, digo, cuenta con algún juez por ahí o algún tribunal que está dispuesto a jugarse, digamos, el momento. Digamos que no es que es una panacea, pero sí uno siente como que ese grupo, esa gente que le reponen cuestiones como los remedios, bueno, es una suerte de alivio, doctor, si usted me permite, ¿no? Sí, sí, obviamente, bienvenido, pero fíjese que lo que debiera ser una constante es una excepción. La justicia, como lo sabemos, inclusive los últimos fallos de la Corte fueron terroríficos por el jubilado, refiero al caso Badaro, al caso Fernández Pastor. Pero en general tiene un comportamiento de largo silencio. Es decir, Séneca decía que cuando no hay nada que se parezca más a la injusticia que la justicia tardía. Y esto es lo que está pasando también en ese sector, en el judicial, con los jubilados, dejando a salvo lo que señalaba, las excepciones que debieran ser la regla, ¿no? Y me están preguntando, doctor, un televidente, un oyente, acerca de qué hace el jubilado o pensionado que tiene su haber judicializado, es decir, que es por el caso Badaro u otros, a ese sector, especialmente aquel que está judicializado, que termina con una sentencia a favor del jubilado pensionado, puede gestionar las actualizaciones que son distintas a la mínima en el padrón nacional, doctor. Sí, si ya tiene sentencias firmes, sin lugar a dudas. Hay que insistir, obviamente tiene ya el 90% del camino recorrido, hay que ejecutar esa sentencia para que se le liquide el retroactivo mal pago y a su vez para que se le actualice el haber conforme lo establecido en el cuerpo de la sentencia, ¿cierto? Sí, ahí ya el recorrido que queda es más corto. Recordemos que las sentencias por ley debieran pagarse dentro de los 120 días hábiles, cosa que en muy pocos casos pasa, pero está el proceso de ejecución
que permite inclusive hasta penalmente recurrir para que esto se cumpla. Claro, que hablando siempre, doctor, de la persona que ya tiene el haber sobre la base de una acción judicial, esos tienen que seguir, como la ANSES no hace nada automáticamente en beneficio de nadie, nada más que los que manejan el organismo. Digo, esos jubilados y pensionados que por vía de la justicia ya están cobrando de la manera que cobran, es decir, con la judicialización, debería ser una simple presentación y no andar buscando algunos pícaros de la justicia o mejor dicho, de los profesionales del derecho, porque no todos son pícaros, pero sí hay pícaros que están medrando con el trámite que es una continuidad de aquel jubilado, de aquel sector pasivo que está cobrando vía a través de un fallo judicial, ¿no? Sí, la corrección del haber y el cobro de los retroactivos es parte de la sentencia ya acordada, por ejemplo. Así que, pues, en general, el mismo profesional que llegó a esa sentencia es el que consigue con la ejecución, ¿no es cierto? Claro. Es lo que debe pasar. Doctor Eugenio Semino, lo mejor para usted en este 2026 y esperemos seguir nosotros al estilo del periodista Bermúdez, ¿no? De seguir tratando de decir la verdad sobre esto, que siempre la autoridad política, autoridad para decirle algo, siempre el sector político es el gran encubridor de tantas barbaridades que se han cometido para la clase pasiva. Así que muy agradecido nosotros desde acá de la provincia de San Juan. Repito, desearle lo mejor para usted y su familia y nos vamos a encontrar, Dios mediante, para el año que viene para seguir defendiendo los intereses, los derechos del sector tan importante como es la clase pasiva. Bien vale la pena, y justamente hablaba hace un rato con Israel Bermúdez, conozco hace muchísimos años, y nos decíamos algo similar, ¿no? Cuando vamos a estar saludándonos para la fiesta, sin empezar de los temas que tratamos durante todo el año. Así que bienvenido los periodistas como usted, que tienen esta conducta y que siguen defendiendo los derechos que son vulnerados en Argentina y de los cuales muy poco saben. Un abrazo grande, lo mejor para usted, para todos los aspectos que tenga, y lo mismo para toda la producción y los oyentes. Así que muy agradecido. Muy bien, muchas gracias con nosotros en la mañana de hoy. Cuando son las 8 de la mañana, 26 minutos, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, tanto no solamente su punto de vista, sino ayudándonos a entender este difícil momento que viven la familia.